Queremos darles la más cordial bienvenida a esta segunda reunión con presidentes y presidentas de los congresos locales de los estados de la República. Esta es la segunda reunión que realizamos. Realizamos una reunión, ustedes recordarán, hace un par de meses aproximadamente, que fue muy fructífera y nos ayudó mucho a llevar información respecto de 3 reformas constitucionales que se estaban abordando ya en los congresos locales. La reforma relacionada con delitos graves y prisión oficiosa, la reforma relacionada con extinción de dominio y la reforma relacionada con Guardia Nacional. La reunión que tuvimos con presidentes y presidentas de congresos locales fue un factor determinante para la aprobación generalizada de estas reformas y particularmente para la aprobación de la reforma en materia de Guardia Nacional por todos los congresos locales sin excepción y en la gran mayoría de ellos por unanimidad. Por lo tanto, nos parece que estas reuniones son fundamentales, son muy importantes. Hablamos con el diputado Porfirio Muñoz Ledo para invitarlo el día de hoy. Él manifestó mucho interés, aunque tenía ya una reunión con presidentes municipales y por lo tanto se quedó en la reunión allá en San Lázaro, en la Cámara de Diputados. Pero con él comentamos la idea de hacer una siguiente reunión en la que esté presente tanto él como presidente de la Cámara de Diputados y todas y todos ustedes y la representación del Senado, a efecto de trabajar en un proceso de asociación de todas las cámaras y congresos del país. Hoy en día sabemos que hay una asociación de los congresos locales. No obstante, y eso es uno de los motivos de la reunión, queremos proponerles que podamos conformar una asociación que incluya a las cámaras federales, de tal manera que haya un espacio institucional en el que estén incluidas todos los órganos legislativos que conforman ni más ni menos que el poder constituyente permanente. Por lo tanto, nos parece importante comentarles esto para que forme parte de sus reflexiones. De igual manera, en su momento, a lo largo del orden del día, haremos llegar a cada uno de ustedes una propuesta de convenio para poder hacer mucho más ágil la llegada de las minutas y del Congreso de la Unión hacia los congresos locales y la llegada de los votos de los congresos locales al Congreso de la Unión. Ya en la pasada reunión encontramos el hecho curioso de que no había llegado aún al Congreso de Quintana Roo la minuta correspondiente a la reforma constitucional sobre Guardia Nacional. Es decir, que ya se estaba empezando a aprobar en algunos estados, pero había estados que todavía no tenían el documento, a pesar de que ya había un debate nacional, y esto se refiere, eso tiene que ver con una situación técnico-operativa. Entonces queremos poder hacer un convenio con todos los congresos locales para que se puedan enviar las documentaciones por vía electrónica, tanto de las minutas como de los votos, pero esto forma parte también de las decisiones que tendría que tomar cada una de las cámaras y congresos, de tal forma que podamos agilizar los mecanismos de información. Recientemente, a propósito de la reforma educativa, también tuvimos algunas dificultades para la llegada de la documentación a los congresos locales. Es más, hubo un propio que llegó a algunos de los congresos locales, que llegó más rápido que la documentación que fue enviada. Entonces, nos parece que es importante ahí también que podamos afinar precisamente
estos mecanismos por estas razones que comento. Estamos en un mundo que está totalmente conectado, informado en tiempo real, y no podemos tener procedimientos del siglo pasado que sigan rigiendo, y así es de que queremos también este segundo asunto comentarlo con ustedes. Por otro lado, en lo inmediato, nos parece interesante abordar varias informaciones. Una de ellas tiene que ver con las reformas en materia de paridad a la Constitución. Sabemos que ya se ha aprobado en un conjunto de congresos, aproximadamente 13 congresos, es decir, faltan pocos para que se dé la mayoría de los congresos de los estados, pero sin lugar a dudas es un tema que interesa poder empujarlo y de tal forma que pueda estar lo antes posible. Pronto el Congreso entrará nuevamente en dinámicas de sesiones extraordinarias. La Cámara de Diputados tendrá sesiones extraordinarias a fines de junio y es muy probable que el Senado esté en sesiones extraordinarias nuevamente el 18-19 de junio. Entonces sería interesante poder resolver esta reforma antes de los periodos extraordinarios. En cualquier caso, pues va caminando esta reforma. Hay otras dos reformas constitucionales que se discuten en el Congreso de la Unión que aún no llegan a los congresos locales. No obstante, como se sugirió en la reunión pasada, sería interesante que aún antes de que comiencen a enviarse, aún antes de que termine el proceso de aprobación, pues tener opiniones también y que ustedes puedan conocer esta discusión que se está dando en el Congreso. Una de esas reformas se refiere a la modificación sobre la inmunidad presidencial. Es una reforma que se acordó en el Senado, se envió a la Cámara de Diputados, le hizo alguna modificación, la regresó al Senado. Estamos en vías de culminar este proceso. Y otra reforma que se envió a la Cámara de Diputados por parte del Senado y que la Cámara de Diputados aún no resuelve, se refiere a las reformas en materia de reconocimiento de las comunidades afromexicanas. Entonces, queremos compartir con ustedes esa información. Está con nosotros la senadora Malú Micher Camarena, es la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, para la igualdad de género. Buenas tardes. Y está también aquí el presidente de la Comisión de Gobernación, el senador Cristóbal Arias, órdenes, que abordará el tema de las reformas en materia de inmunidad presidencial. Y está presente también la presidenta de la Comisión de Cultura, la senadora Susana Harp, que es además la promotora de esta reforma de reconocimiento de las comunidades afromexicanas. Entonces, los hemos invitado y las hemos invitado con el objeto de que se pueda hacer la exposición de estos temas y poder compartir con ustedes un intercambio de puntos de vista al respecto sobre estas tres reformas constitucionales. Y por otro lado también hay otros temas que pudieran surgir, así es de que terminando estas exposiciones abriríamos una ronda para el planteamiento de cualquier otro asunto que fuera de interés de los congresos locales o del propio Senado de la República. Quiero yo darle la bienvenida a nuestros compañeros y compañeras que vienen de los congresos locales. Algunos nos han expresado que tienen alguna dificultad por el tema de esto que sucedió hoy con los taxis. Entonces, vienen en camino varios, pero están aquí compañeras y compañeros de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Chiapas, Puebla, Sinaloa, Morelos, San Luis Potosí, Baja California Sur, Quintana Roo, Coahuila, Jalisco, entre otros. Un aplauso para ellos y muy bienvenidas y bienvenidos. Los otros vienen en Uber, por eso te dan un... Sí, van a llegar. No los van a poder llegar. El metro sería más rápido.
o bicicleta del Senado, del aeropuerto al Senado, una ruta de bicitaxi. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Hay compañeras y compañeros de distintas fuerzas políticas. Estas reuniones son institucionales y plurales. Así es de que, más allá de las fuerzas políticas, sabemos que hay varios compañeros y compañeras del PAN, del Verde, del PT, del PRI, de Morena, que presiden varios de los congresos locales. Entonces, bienvenida a la pluralidad y bienvenida a la representación de los estados. Finalmente, consideramos que impulsar estas reuniones es una gran responsabilidad del Senado, porque el Senado, entre otras de sus funciones naturales, tiene la representación de los estados que han pactado crear esta federación, que son los Estados Unidos Mexicanos. Bien, pues muchísimas gracias a todas y todos y agradecemos también la presencia de los medios de comunicación. Vamos a dar inicio a la reunión, en primer lugar con la exposición de la senadora Malú Micher. Buenos días a todas, a todos. Me da mucho gusto. Bienvenidas, bienvenidos a la Casa del Pueblo y a esta Ciudad de México. Bueno, quiero decirles primero que hay muy buenas noticias. Ustedes nos han hecho el favor de aprobar estas reformas a la Constitución en materia de paridad. Tenemos registrado que se ha aprobado el senador nos dijo 13, pero ya se aprobó en 15, falta que lleguen los votos y el registro a la Cámara de Diputados. Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Hidalgo, Zacatecas, Jalisco, Baja California Sur, Chihuahua, Morelos, Ciudad de México, Oaxaca y Durango. Hoy probablemente se apruebe en el Estado de México y en Colima, el martes en San Luis Potosí, Coahuila, Guerrero, Guanajuato, Tabasco, el miércoles en Puebla y el jueves probablemente en Veracruz. Lo vemos porque está agendado en el orden del día. Por lo pronto, muchas gracias a los congresos que nos han hecho el favor de aprobarlo. Hemos sabido que ha sido por unanimidad, como fue aquí en el Congreso local y en la Cámara de Senadores, como en la Cámara de Diputados y Diputadas. Rápidamente les voy a platicar de esta reforma porque tiene algunos temas y algunas síntesis que creo que es importante que ustedes la conozcan. Primero, esta reforma es histórica, es una reforma que la verdad veníamos proponiéndola desde 2003, lamentablemente se rechazaba, luego la volvimos a meter en 2005, se rechazó, 2013 se rechazó y finalmente, porque la historia así es, los tiempos cambian, tuvimos la posibilidad de tener esta reforma en materia de paridad de género en la Constitución. No nos olvidemos que desde 1857 las mujeres de la Constituyente hablaron de la importancia de la igualdad. Lo mismo en 1917. En 1910, en el primer Congreso Feminista, las mujeres exigían educación, métodos anticonceptivos y derecho a elegir y a ser electas. Finalmente, en el 53 tenemos el voto y es hasta 2000. Bueno, después tuvimos las cuotas en los partidos políticos, pasamos, primero era 80-20, luego 70-30, luego el 50-50, pero pues podríamos ser las últimas en las listas, no era una lista, dijéramos la ley de la cremallera, un hombre, una mujer, no lo había, hasta que en 2014 se modifica la Constitución, gracias a la intervención de senadoras extraordinarias como Diva Gastelum, y Angélica de la Peña y otras compañeras, Lucero Saldaña, quienes impulsaron esta reforma en 2014. En el 2014, lo único que se modifica fue el artículo 41 constitucional, que hablaba de la representación paritaria en las listas federales como en las listas locales. Es decir, lo único que se modificó fue el legislativo. Y ahora esta reforma habla de los 3 poderes y de los 3 niveles de gobierno, es decir, en el federal, en el estatal y en el municipal, y en el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, así como organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
que son organismos que son importantes, ya sea en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito administrativo. Yo rápidamente les voy a decir que esta reforma, como lo dice nuestro documento que hemos preparado ante ustedes, tiene un objetivo principal: proteger y garantizar la participación paritaria en los espacios y en la toma de decisiones en los que aún persisten desigualdades entre mujeres y hombres. Yo quiero decirles a ustedes, compañeras y compañeros, que este no es un antojo, que esto no fue, no era, y tuvimos que escuchar algunos comentarios, y agradezco la franqueza de muchas senadoras y senadores que decían 3 argumentos que nos preocuparon un poco y que seguramente algunas y algunos de ustedes lo han de haber escuchado. El primer argumento era: no hay mujeres. Es que no hay mujeres, es que no van a querer las mujeres. Y es que además, segundo argumento, además de que no hay mujeres, no están capacitadas. Y el tercer argumento de que no hay mujeres y que no estábamos capacitadas, pues era que era inaceptable porque violentaba y discriminaba a los hombres. Déjenme decirles 2 cosas, 3 cosas. La primera, no es un tema de capacidades únicamente, es un tema de oportunidades. De lo que estamos hablando es que las mujeres no queremos ser iguales a los hombres, queremos ser iguales en los derechos, en las oportunidades y en el trato. Y eso fue el espíritu que movió realmente esta reforma. Segundo tema, y nos decían, es que es inaceptable, y les pedíamos argumentos, que nos dijeran, díganme cuáles son los argumentos en contra de la paridad. Y en contra de la paridad creo que es difícil encontrar algún argumento. Entiendo que algunos compañeros se sienten un poco desbancados o agredidos, pero no es un acto de discriminación, es un acto de justicia, porque es un derecho el que tenemos de ser representadas y representar a las mujeres y a sus intereses. Nosotras representamos el interés de la violencia contra las mujeres. Nosotras representamos el interés de no discriminar, de no estar discriminadas en muchos espacios. Y eso fue el espíritu que nos mueve. No es que no queramos compartir con ustedes el cambio en la patria ni en el país, pero queremos hablar por los problemas que tenemos en materia de discriminación, en materia de desigualdad, en materia de violencia. Entonces, aquí están los puestos en los que 3 órdenes de gobierno, puestos de elección en la administración pública, en la impartición de justicia y en los organismos autónomos, administrativos, jurisdiccionales y electorales. La siguiente. ¿Cuál es la legislación que tenemos hasta este momento? En las constituciones locales, 31 constituciones establecen la paridad para los congresos locales y una, la de Veracruz, establece la igualdad en cargos públicos. No hemos llegado y vamos a tratar de impulsar la paridad en el ámbito privado. Ya después verán ustedes cómo iremos avanzando en esto, pero hasta ahorita estamos nada más en el ámbito público. 30 constituciones locales establecen la paridad vertical en ayuntamientos y 15 establecen paridad horizontal en los ayuntamientos. 32 entidades federativas han legislado en materia de paridad. Eso es extraordinario, es una gran noticia, pero ahora se queda en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La que sigue, por favor. La mitad de las planillas deberán ser integradas por mujeres, esa es la paridad vertical, y la mitad de las candidaturas a los ayuntamientos de una entidad federativa deben ser encabezadas por mujeres, es la paridad horizontal. La que sigue, por favor. En las legislaciones electorales, en 32 estados se establece la paridad para los congresos locales, en 31 la paridad en los ayuntamientos y en 26 la paridad horizontal también en los ayuntamientos. El estatus de la paridad de género en la legislación estatal hasta abril de 2019, ahí la tenemos, de representación de mayoría relativa, ahí están los estados, este documento se los podemos dar con mucho gusto, se los enviaremos para que ellos también se vean reflejados y sepan cómo están en sus estados. Bueno, la reforma constitucional pues fue aprobada en el Senado el 14 de mayo, y a los 9 días, el 23 de mayo en la Cámara de Diputados y Diputadas, y ya ha sido aprobado hasta el día de hoy, en la agenda, si lo tienen, 15 estados de la República. Hasta la fecha, ahí están los estados. El lunes 3 se votará en el Estado de México y Colima, el martes en Coahuila, Guerrero, Guanajuato, San Luis y Tabasco, el 5 en Puebla y el jueves 6 en Veracruz.
El senador Martí Batres tendrá permanente este miércoles y ellos tomarán la decisión de cantarla de una vez si llegamos a los 17 estados o de esperar lo que tenga que esperarse. Pero la idea es, y la verdad yo me siento muy satisfecha y les agradezco a ustedes, presidentas, presidentes de las diferentes cámaras locales por su, por su gran apoyo para esta iniciativa y para este gran avance democrático en el país. No hay desarrollo, no hay democracia, no hay avance en el país sin nosotras. Es la verdad. Y por eso necesitamos estar donde se decide sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, sobre las carreteras, sobre los caminos, porque si hemos llevado banquitas de la escuela y si hemos llevado el camino de la comunidad y si hemos llevado agua y no hemos organizado a las mujeres, ¿por qué no estar donde se decide sobre nuestra patria y nuestro Estado? Bueno, el artículo 2 es una de las modificaciones y es muy claro que establece que en los municipios de población indígena se deberán elegir representantes ante los ayuntamientos observando el principio de paridad de género. ¿Seguimos? Nada más, la anterior. Ahí no pusimos conforme a la ley, porque la oralidad, que es la base del usos y costumbres, no hay ley, es una ley oral. Y entonces, por eso utilizamos la palabra a las normas aplicables. La que sigue. El artículo 4 introduce el lenguaje incluyente. Miren, a lo mejor muchas y muchos de ustedes no están convencidos del lenguaje incluyente, pero si no se hubiera modificado el artículo 34 de la Constitución, donde dice las mujeres y los hombres tienen derecho a ser votadas y a votar, pues seríamos siendo dice que habla de la ciudadanía, perdón. Son ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Si no se hubiera modificado ese artículo, todavía estaríamos hablando de que las mujeres, quién sabe si pudiéramos votar y ser electas. Por eso el lenguaje incluyente es muy importante y habla de no discriminar y sustituir la palabra varón. Fue una iniciativa del senador Martí Batres. ¿Saben ustedes que el varón, con B chica, es el que llevaba la vara? Es el de la vara, para que vean además la Constitución que nos regía, ¿no? No era varón con B grande, que tiene que ver con un estado de nobleza, sino el que… Ese estaba peor. Estaba peor. No sé qué está peor, senador. ¿El de la vara? ¿El de la vara o el varón? No, bueno, las dos están espantosas, pero finalmente la iniciativa fue del senador y aquí está, quedó concretamente, se excluye la palabra varón por el hombre y quedó la mujer y el hombre son iguales ante la ley. La que sigue, por favor. El artículo 35 también habla de que son derechos de la ciudadanía ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. La que sigue también, el 41 es el más importante porque habla de los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo y los equivalentes en las entidades federativas. No es retroactiva la ley. Muchos senadores tenían esta preocupación de que ahora tenían que llegar a sus estados y decirle, pues a ver, quita esta. No es retroactiva, es a partir de que sea aprobada y que entre en vigor. Y bueno, pues hablamos también de los partidos políticos que deberán observar en su postulación candidaturas al principio de paridad de género, así como fomentar dicho principio con la finalidad de promover la participación del pueblo en la vida democrática. ¿Seguimos? El 52 y el 53 pues hablan de un lenguaje incluyente para nombrar expresamente a diputadas y diputados y se establece que para la elección de las 200 diputaciones, según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán 5 circunscripciones electorales plurinominales en el país conformadas de acuerdo con el principio de paridad y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. Mita y mita. Vamos por el cielo, es una frase, es un proverbio chino, que vamos por el cielo, que nos pertenece el cielo a las mujeres también. Bueno, pues también, que la mitad del cielo, dice el proverbio chino, así es que nosotras vamos por la mitad del cielo político. Y no vamos, este movimiento no es un movimiento en contra de los hombres, es un movimiento por la justicia y el derecho. Y bueno, pues estamos hablando de un lenguaje incluyente, senadoras y senadores. Se habla ahí en el 56 de que las senadurías serán electas por el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional y se establece que estarán conformadas de acuerdo con el principio de paridad y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres por cada periodo electivo
El 94 estamos hablando del Poder Judicial. Se introduce un lenguaje incluyente para visibilizar a las ministras y ministros de la Corte, con el objetivo de lograr paridad en la conformación de los órganos jurisdiccionales, y se estipula que la ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de dichos, observando el principio de paridad de género. Hasta ahorita tenemos 9 ministros y 2 ministras nada más. Poco a poco debíamos de ir cerrando esa brecha de desigualdad, y el 115 establece el lenguaje incluyente, y bueno, pues en las regidurías y en las sindicaturas, y tenemos estos transitorios que establece la observancia de paridad en el artículo 41, una vez que se tome posesión del cargo a partir del proceso electoral o federal que siga en adelante, y la renovación de las autoridades mediante procesos electorales habrá de realizarse de manera progresiva a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que correspondan. Finalmente, el último transitorio cuarto establece que las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de su competencia deben realizar las reformas correspondientes, pero ya sabemos que las legislaturas habrán de hacer su trabajo para armonizar sus legislaturas con estas reformas paritarias en la Constitución política. Yo les quiero agradecer su voluntad política, su trabajo, porque lo hemos logrado. Aquí hay que hablar, la siguiente, por favor, de que vienen muchas reformas secundarias. Tendremos que reformar la ley de por ejemplo, de administración pública. Vienen muchas leyes que son secundarias, pero que implican mucho trabajo, y seguramente ustedes en sus estados tendrán que hacer exactamente lo mismo. La que sigue, por favor. Bueno, ¿por qué es importante considerar en los procesos? ¿Qué es importante considerar? Pues que va a haber alternancia de género, un encabezamiento de listas por mujeres, fórmulas del mismo sexo en las personas titulares y suplentes, se acabaron las Juanitas, la garantía de integración paritaria en la asignación de curules, y bueno, en los ayuntamientos, paridad horizontal, paridad vertical, fórmulas del mismo sexo en las personas titulares y suplentes, y bloques de competitividad. Eso es muy importante. Bueno, pues muchas gracias, estamos a sus órdenes. Este Senado de la República se siente muy orgulloso de los congresos locales, que con unanimidad y por unanimidad están votando. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Muchas gracias.